te hizo, créaselo, Dios me hizo para honra y no para deshonra. Y yo leyendo, Señor, si tú escogiste a Noé, esta palabra es cuando Dios hizo el pacto con Noé, cuando Dios le entrega la palabra a Noé, y Dios bendijo a Noé, a su familia, a sus hijos. Amén. Y yo decía, Señor, si fue, dice tu palabra, que lo que tú bendices, no lo maldice el hombre. Y yo digo así, y yo me hacía esta pregunta: si tú bendijiste a los hijos de Noé y exterminaste a toda la humanidad cuando el diluvio, ¿de dónde vino nuevamente la raíz de maldición, la raíz de deshonra? Porque lo que Dios hizo con Noé y con sus hijos, el pacto que hizo, le dijo, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y yo decía, Señor, ¿será que sus hijos, después que tú los bendijiste, cayeron en maldición? Y me pongo a leer y a estudiar. Y dice que los dos hijos, estudiando la historia, él tenía 3 hijos. Más adelante lo vamos a ver. Noé tuvo 3 hijos. Pero cuando él creó el arca, y viene el diluvio, solamente tenía 2 hijos. Diga conmigo, 2 hijos. El otro bebé se dice que no había nacido, o estaba en la barriga, o todavía no lo habían engendrado, todavía no había nacido. Lo cierto está que más adelante vemos cuando nombran a 3 bebés. En este caso vámonos a Génesis 9, 18, 20. Amén. Yo decía, Señor, si tu palabra dice que lo que tú bendices no lo maldice el hombre, lo que tú ya diste para bendición, así se va a mantener, porque tu palabra no cae por tierra. ¿De dónde salió todo este pueblo nuevamente? De maldición. ¿De dónde salió el faraón? ¿De dónde salió toda esta gente mala que lleva cautivo al pueblo santo de Dios? Vamos a leer el versículo 18. Amén. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habiten en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y yo decía, es tremendo, porque dice que Can era el más pequeño de los hermanos, el más joven. Y yo digo, Señor, de aquí nace la deshonra nuevamente después de ese gran diluvio. ¿Se recuerdan que el Señor extermina la tierra por tantísima maldad? Y manda a buscar, envía un diluvio, y hizo un pacto con Noé, y dijo: ya no más. Bendijo la familia de Noé a sus 2 hijos, pero nace un tercero fuera de la promesa. Y este tercero, diga conmigo, no tenía temor. Diga conmigo, no tenía temor. Porque cuando los 2 hermanos supieron lo que representaba ver la desnudez, cuando supieron lo que este joven le dijo y se burló: mira, mi papá está allá, y se burló y fue y lo contó, automáticamente estos 2, ¿qué hicieron? Usted que leyó ahí, agarró la ropa, se la colocaron aquí y se fueron de espalda, con tal
de no ver la desnudez de su padre. Parece ser que ver la desnudez de nuestros padres en ese tiempo era una deshonra y caían en, diga conmigo, maldición. Por eso es que de repente nosotros ayunamos, oramos, y yo decía, wow, que el no estar en principio, el no saber, el no estar entendido en lo que representan las cosas espirituales, los mantos espirituales, nos caen maldiciones, entramos en situaciones y sin querer no nos damos cuenta. Con solamente este joven ver a su padre desnudo y ir y contarlo a sus dos hermanos, lo maldijo. Maldito será y será siervo de tus hermanos. Estos dos hermanos tenían principio, diga conmigo, tenían principio. Venían con el temor a Dios, pero este joven no tenía estos principios. Y cuando él vio a su padre, automáticamente fue. Entonces dile al que está a tu lado, cuidado con lo que ves y con lo que hablas. Siempre hablamos de la operatividad del chisme, hablamos de que no puedes hablar de tu hermano, hablamos de... Pero realmente yo decía, wow, si nos vamos a la palabra y vamos a darle un fundamento y una solidez de lo que esto representa, vámonos a este hombre. ¿Y quién fue este hombre? Solamente Can significaba perro, imagínense. Y fue tanta así la maldición que de esa generación fue que salieron todas estas naciones impías nuevamente. Con solamente ver la desnudez de su padre y contarla a sus hermanos. Y yo le decía al Señor, Señor, yo oraba al Señor, yo decía, Señor, wow, muchas veces nosotros vemos la desnudez de nuestro hermano y lo contamos así a la ligera. Y la consecuencia de esto, bíblicamente, la consecuencia de lo que esto conlleva, es que somos malditos y pasamos a ser sirvientes de aquello que está en los principios y la promesa. Pero hoy en día, de repente no vamos, en lugar de servir en la iglesia, de servir a otro, no es el mismo de antes. Hoy en día el servir para nosotros es una honra. Estamos hablando de una condición espiritual, de que por más que Dios te quiera colocar como cabeza, te quiera colocar sobre reino, te quiere colocar sobre finanzas, te quiere entregar la palabra que Él te dio, si violas el principio de que si tú ves la desnudez de tus padres, de tus autoridades, cuando nos levantamos y vemos la desnudez y contamos y hablamos a la ligereza, todo lo que Dios te pueda dar se ve quebrantado, se ve duro. Y yo le decía, Señor, qué ligeros somos cuando nosotros vemos algo y vamos y lo contamos con facilidad. Dile al que está a tu lado, el contar la desnudez trae maldición y difícilmente podemos alcanzar el propósito. Solamente aquellos que se arrepienten, dice el Señor, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Ahora oraba por la situación de Venezuela y yo le decía, Señor, con razón hay tanta maldición. Deshonraron las autoridades, deshonraron al Señor. Las autoridades se fueron a otros ídolos. Las autoridades, el pueblo de Dios. Usted vio ahorita en las votaciones hablando con uno, enemistad con otro, viendo que no estamos siendo de ningún partido político, pero dentro de nuestro ser, de nuestra condición espiritual, estamos divididos en maldición tras maldición. Hablamos de la autoridad, hablamos de nuestros hijos, hablamos de nuestros hermanos, hablamos de la iglesia, hablamos de tantas cosas. Y imagínense, solamente por ver y contar a sus hermanos y burlarse, le costó toda una generación. Ahora dile que está a tu lado, podemos traer la revelación de Dios a nuestras vidas y hacer algo. Y yo le decía, Señor, bueno, el estar calladito, el tener principio, nos bendice. Y ese es el título de esta noche, el estar calladito te bendice. El tú ver y entregar a los pies de Cristo y no entregar a tus hermanos, te bendice en la eternidad. Te bendice tu generación y el Señor te coloca como cabeza y no cola.
Ahora, si la condición de este joven, de repente no vamos a decir que lo hizo consciente, pero yo decía, este joven no tenía los mismos principios que tuvieron sus hermanos. No tuvieron ese mismo temor a Dios que tuvieron sus hermanos. Y por eso le costó. Y yo decía, wow, aquí entiendo más a nuestro padre espiritual, al profeta Omar, cuando dice, tienes que formarte, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que prepararte, porque hay cosas que hacemos y no sabemos que nos conllevan situaciones, maldiciones, que nos cuestan la vida más adelante. Entonces, dile que está a tu lado, la deshonra, pero dígaselo duro, la deshonra trae condición espiritual de siervo, de esclavo. Y hay gente que queremos estar puestos en lugares de honra, pero la condición de esclavo, de esclavitud, del estar constantemente cayendo en una habladuría o en un momento donde no sabemos manejar la situación, nos hace retroceder en todo lo que Dios nos quiere entregar. Entonces yo decía, Señor, hasta hoy estamos viendo las consecuencias de este hombre, este joven que no tuvo principio y que no pudo en ese momento tapar la desnudez de su padre. Y yo le decía, Señor, un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de oración. Yo creo que ahí, si todos nos unimos, podemos romper condiciones espirituales de nuestras vidas. Podemos examinarlo. Lo que están escribiendo, anote por allí. Condición espiritual a la que constantemente el enemigo nos golpea. Simplemente el hecho de hablar de la desnudez de su padre le condujo esta maldición. La palabra es sencilla, pero que si hoy se nos revela, vamos a comenzar de andar de gloria en gloria. Y si este grupo, este equipo que estamos aquí, comenzamos a hablar de esto, comenzamos a ponerlo en práctica, usted se va a dar cuenta que su vida va a cambiar de manera sobrenatural. Este joven no tenía un principio y por eso cayó en esta condición. Hoy te estamos entregando un principio que si usted lo practica, usted no va a volver a caer en más condenación, porque esta maldición fue una condenación que le soltó su padre y hasta ahí. Eso desató, hasta la herencia se la quitaron. Entonces, ¿qué condición tú caes constantemente o en la que el enemigo te coloca constantemente a hablar, a repetir? Estamos hablando de la maldición de la deshonra. Él deshonró el manto de su padre. Él deshonró la autoridad que en ese momento no había reyes, no había gobernantes, no había profetas, estaba solamente esa familia. Él deshonró la única autoridad que él tenía. Pero nosotros hoy en día sí tenemos bastantes autoridades. Tenemos, por ejemplo, nosotros las mujeres, nuestra primera autoridad es nuestro sacerdote, que caemos constantemente en situaciones con nuestro sacerdote, que nos quejamos, no vemos el manto de honra que él tiene y que constantemente caemos en deshonra, en crítica, en murmuración. Vámonos esa con el esposo, nuestra autoridad. Amén. Ahora vámonos con las autoridades de nuestra casa Palví, con nuestros hermanos, con nuestro liderazgo, con nuestros pastores. ¿Qué condición, qué desnudez tú ves que hoy nos vamos a descontaminar y para que eso no nos siga trayendo a nosotros maldición? Recuerda que lo que estamos hablando es una condición espiritual que con solamente ver y hablar se desata algo en el mundo espiritual. Ahora, nosotros venimos, de repente sí es verdad, porque el hombre se emborrachó, el hombre se embriagó, el hombre andaba desnudo, pero Dios permite que esa condición espiritual, de esa condición de embriaguez de su padre, revele el corazón del hijo, revele el corazón de Can. Ahora, de repente sí, tu marido, tu autoridad, tus pastores están pasando ciertas situaciones, pero
el que tú la veas no te hace en el momento aquel que puede arreglar esa situación. Porque si este joven se fuera quedado callado, el día de mañana el papá amaneció bien, ya normal, sin embriaguez, y no hubiera pasado nada. Pero la consecuencia vino cuando a él le cuentan lo que pasó. Hay cosas que hacemos al momento, pero que no pasa nada en el momento. Y al día siguiente, a los días, a la semana, cuando volvemos en sí, vemos qué hemos hecho, viene la consecuencia. Entonces yo creo que hoy es un tiempo de meditar, de reflexionar. Génesis 9, capítulo 1, vemos cómo Dios bendice a una generación. Pero en el versículo 18 y 19 vemos cómo un joven sin principio acarrea una maldición que le cuesta toda su generación. Ahora, ¿qué sale de momento por nuestras bocas cuando vemos algo incorrecto que hoy en día nos está trayendo maldición? Eso me confrontaba a mí porque yo decía, Señor, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer eres tú. Si tú estás permitiendo esto es para que yo ore, no para que yo comente, hable, diga. Y en un tiempo de guerra espiritual meditaba, yo decía los tiempos, revisando los discipulados pasados, de cuando comenzamos el ministerio, era un tiempo de orar por las debilidades de nuestras casas, y siempre había una palabra de confrontación. Siempre había, ¿cómo estás tú con tu casa? ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo? Vamos a orar para que Dios te transforme. Vamos a orar por tu esposo para que Dios lo toque. Y veíamos resultados. Pero había una palabra que te ponía, era un espejo enfrente de ti. Y yo le decía, Señor, por eso tú me estás dando esta palabra. Es un espejo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con quién nosotros estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Algo sencillo. El papá se embriagó, el joven lo vio y fue y lo contó a sus dos hermanos. ¿A quién más le iba a contar si eran los únicos? Entonces hay cosas que a nosotros no podemos, no se nos da la autoridad en el mundo espiritual para hablarlas y comentarlas. Si usted refrena y forma y toma este principio, usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido. Entonces, anote allí qué condición caemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestras autoridades, que hoy en día es la piedra de tropiezo que tenemos en nuestras vidas, que no nos permite ser bendecidos. Porque la maldición es lo opuesto de la bendición. Y si en alguna área andamos en oscuridad, en penumbra, es porque algo estamos haciendo que nos está trayendo maldición. Estamos confiando en el Señor, pero si hay áreas en nuestra vida que no están bien, eso es una puerta abierta ante el enemigo para traernos maldición. Entonces hoy es una noche de examinarnos, una noche de recibir la revelación de Dios y hoy poder cambiar nuestras vidas para que seamos de bendición para otros. Y bendijo Noé a sus otros dos hijos. Y estos dos hijos fueron una generación bendecida por el Padre. Hoy podemos cambiar nuestra actitud. Hoy podemos cambiar la manera de hablar y de hacer nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Hay personas que toman molestia, toman rabia por la actitud del otro, pero ese otro representa la autoridad que Dios a ti te entregó y que con solamente tú hablarla, esa maldición cae sobre tu vida y daña lo bonito que Dios te ha entregado.